Voy a cerrar esto. ¿Se ve bien ahí? $18, bueno, no quiero que van ingresando. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo se ve bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, primero le hago el comentario de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos número 6 todavía no tienen nota porque lo estoy corrigiendo. Aquellos que me han preguntado por mensaje, creo que por la V y por mensaje WhatsApp, me parece también. Todavía no tiene nota porque lo estoy corrigiendo. Está en etapa de corrección. ¿Sí? Así que bueno, apenas tengo un tiempito, voy corrigiendo, voy avanzando, pero tengo paciencia porque son mucho, la corrección de este trabajo práctico es muy lenta. Así que bueno, necesita su dedicación y su tiempo a cada uno de los ejercicios. Así que bueno, tengan un poquito de paciencia. La idea es esta semana poder estar terminando. Estamos 25 del día, estamos bien con los plazos, pero me quiero dejar estar. ¿Cómo estuvieron con el trabajo práctico número 7, el de cables flexibles? ¿Cómo estuvieron con ese tema? ¿Qué les pareció? ¿Lo puedo resolver? ¿Hubo alguna duda, algún inconveniente? ¿Quieren preguntar algo? El tema de cables flexibles. ¿No hubo dudas? Por mi parte, no. Bien, se entendió la diferencia de lo que veníamos trabajando, se pudo resolver. Bien. Se entendió la diferencia de lo que veníamos trabajando en la materia, de estructuras rígidas, sistemas isostáticos, cada una de sus partes rígidas, no se emitían deformaciones. Esta es una estructura que sí permite deformaciones, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Y lo que uno hace, como lo dijimos en la clase pasada, utilizar la herramienta como si la estructura fuera estática y fuera rígida durante un momento para poder plantear las ecuaciones, poder resolver. ¿Sí? De esa forma, nudo a nudo, se comporta o se lo analiza como si fuera una articulación relativa. En realidad no es una articulación relativa. Se comporta como si fuera una articulación relativa. De esta forma podemos plantear las ecuaciones sumatorias de momento igual a cero, analizando una mitad de la estructura. Y de esta forma sacar la altura y de esta forma tener la geometría del tramo, geometría que permite sacar el ángulo y permite sacar la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa. Con el ángulo sí puedo hacer un planteo de equilibrio de esa mitad, sumatoria de fuerza en X, y de ahí despejar la tensión, que es lo que pide el ejercicio. ¿Sí? Ya vi que entregaron, bastante bien aquellos que entregaron, el trabajo práctico número 7, y ya tienen también el trabajo práctico número 8. ¿Sí? ¿Qué vieron, qué estuvieron viendo el día jueves? El día jueves en el teórico. ¿Qué vieron? ¿Alguien que haya ido al teórico el jueves? Vimos ¿Alguien que algunos sea temas de Baricentro. bien? Algunos temas, ¿qué querés decir? Baricentro, bien. ¿Qué Me vieron de acuerdo que Baricentro? vimos, me parece que vimos el caso de triángulos, Bien, rectángulos y creo que nos dejó para que veamos círculos. perfecto. Secciones que ya conocíamos, que ya habíamos trabajado con el baricentro indirectamente, que yo algo lo decía, pero no lo habíamos definido tal cual, pero sí lo nombramos, cuando trabajamos con una carga distribuida, como ser este tipo, carga distribuida rectangular, obviamente su fuerza puntual se encuentra en el baricentro. Entonces, de esa forma pueden ver cómo se calcula el baricentro de una sección a partir de una sección simple, ya van a ir viendo secciones complejas, secciones compuestas, ¿sí? No vieron secciones compuestas, ¿cierto? No, todavía no. Bien, perfecto. ¿Cuál es el concepto que usaron para calcular el baricentro? Porque el baricentro es un punto, ¿sí? Es un punto central de la figura. Bueno, que viene de a partir del centro de masa, ¿sí?
centro de peso, bueno, baricentro. ¿Cuál es el concepto que se utiliza, el concepto principal que se utiliza para encontrar el baricentro? No tengo apuro. Repasen, recuerden. Baricentro, como dijimos, un punto, pero ¿qué concepto se usa para encontrar ese baricentro, encontrar ese punto? Momento de primer orden, puede ser. Exacto, momento de primer orden, que también se llama, ¿cómo se lo denomina? ¿Sí? De inercia. No, 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 no. Momento de Ah, inercia, momento de segundo orden. perdón. Momento estático, exacto. Momento estático o momento de primer orden. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver en la clase que viene. Momento estático de una figura a partir de un eje. ¿Sí? Es igual a la integral diferencial de área por la distancia que separa a la figura con respecto al eje en sentido perpendicular. Momento estático de primer orden. Esta es la ecuación que han usado, ¿cierto? Sí, profe, esa misma. Me río, me río por lo siguiente. Generalmente uno va al teórico. Yo cuando era alumno me pasaba lo mismo. Tiene el preconcepto erróneo de decir, voy al práctico, el teórico no hace falta, porque los conceptos que se repiten ya están en los libros. El teórico hay que ir igual, hay que ir igual. Y está respondiendo uno solo, que debe ser el único que ha ido al teórico o que ha prestado atención. Este tema, lo dije en la clase pasada, lo hago hincapié nuevamente. Lo vamos a ver en la clase que viene, momento estático. ¿Sí? Voy a ir un poco más rápido porque hay conceptos que ustedes tienen que saber previamente. ¿Sí? ¿Qué es el momento estático? ¿Qué es el momento de primer orden? El primer concepto básico, que es esta ecuación. Que seguramente esta ecuación es la que resolvieron para encontrar esta distancia, que es una coordenada, que referencia al baricentro en la dirección perpendicular al eje analizado. ¿Sí? Da una figura, Profe, a partir de un eje analizado, yo obtengo una coordenada de ese baricentro. Coordenada significa que tiene signos, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Esa es la coordenada baricéntrica, ese es el eje analizado. Sí, te escucho. no, digo que por lo menos por mi parte, y por ahí le pasó a otros compañeros, es que nosotros el jueves a la mañana y algunos a la tarde rendimos física, Bien. otros el viernes a la mañana rendieron física y el viernes rendimos análisis práctico también. Y el profe, el teórico, todavía no sube la clase, entonces Bien. por Está ahí digo muy que bien. es probable que no hayamos podido ver la clase algunos. Está bien, no hay problema. Seguramente este jueves van a volver a ver todos estos temas. Momento estático o de primer orden, ¿sí? Que sirve para calcular el baricentro. Se denomina de primer orden, ya que la coordenada en dirección perpendicular al eje analizado, está elevado a la 1. Por eso se denomina de primer orden. El momento de inercia es el momento de segundo orden. J sub x. Integral diferencial de área por su coordenada al cuadrado. ¿Sí? Este es el J sub x. Coordenada al cuadrado. Momento de segundo orden o momento de inercia. ¿Sí? Como les digo, me falta el borrador. Ahora sí. Como les digo, estos temas los vamos a ver en la clase que viene. Fíjense que en el trabajo práctico ya tienen
una figura compuesta para calcular el baricentro. ¿Sí? A partir de esta ecuación, que al ser integral de un diferencial de área, esta integral, por ser áreas conocidas, la podemos reemplazar por una sumatoria. Y esto va a ser igual al área total por la coordenada total. Es simplemente esta es la ecuación que se utiliza para despejar el baricentro. Esa es la ecuación. Ya lo vamos a ver la clase que viene. Este tema, momento de inercia, momento principal de inercia, momento centrífugo, momento de inercia, momento centrífugo, momentos principales, inercia 1 y 2, máximo y mínimo, círculo de Moore, previamente momento estático para calcular baricentro, estático de primer orden. Son todos temas muy teóricos. Hay que tener bien en claro el concepto de cada uno de los temas que estamos viendo, ¿sí? Y en todos los casos relaciona una sección con respecto a un eje. Una sección con respecto a un eje. El momento estático es la integral del diferencial de área, o sea, la sumatoria continua de todos los puntitos diferenciales de área, multiplicados por las coordenadas de cada puntito separadas en dirección perpendicular al eje. Estamos relacionando una sección y un eje. Prefiero que primero lo vean en el teórico, lo vean completo. Ya tienen el material para leer. Así una vez que ustedes, luego que lo han leído, que lo han asimilado, este tema necesita asimilarse, ¿sí? Necesita decantar. Necesita leerlo y después de una semana a practicar un ejercicio. Ejercicio simple, vamos a empezar y luego lo vamos a ir haciendo cada vez más complejos. La complejidad, si el concepto está claro, la complejidad va de la mano con los cálculos y con las distancias. Podemos decir que no es tan complejo. Si uno tiene los conceptos claros, no es tan complejo. Es cuestión de ser lo suficientemente, tener la suficientemente atención para cada distancia que se mide en dirección al eje analizado. Distancia que se mide en dirección perpendicular al eje analizado. ¿Sí? Me faltó decir esa palabra. Si este es el eje analizado, la distancia se mide en dirección perpendicular. Si tengo este eje analizado, la distancia se mide en dirección perpendicular. Si uno tiene claro estos conceptos, una sección compuesta requiere más complejidad en el cálculo, pero si el concepto está claro, tiene que salir fácil. Solo vamos a ver la clase que viene, el trabajo práctico número 8. Vamos a ver ejercicios similares simples para calcular primero baricentro a partir del momento estático, pero requiere que ustedes tengan bien asimilado, bien presente el concepto del momento estático. Que relaciona, es una ecuación que relaciona un área con una coordenada en dirección perpendicular al eje. Coordenada que está elevado a la 1. Esta área que se la considera como una sumatoria continua de diferenciales de áreas para áreas cuyas secciones son formas raras, podemos decir, y para áreas cuyas secciones son conocidas y cuyo baricentro ya es conocido, esta coordenada también es conocida. Esta sumatoria se puede considerar como integral se la puede considerar como sumatorias de áreas ya conocidas para tener este miembro una sumatoria de áreas por coordenadas baricéntricas, áreas por coordenadas baricéntricas, área por coordenadas baricéntricas. Va a ser igual al área total de la figura por su coordenada baricéntrica total de la figura. Que es esta la coordenada que se va a despejar. Una ecuación para encontrar una coordenada con respecto a un eje X. Una ecuación con respecto a un eje perpendicular, eje Y, para encontrar la otra coordenada perpendicular, dos coordenadas unidas en ese punto, dos ejes unidos en ese punto, permiten definir el punto baricéntrico. Esta coordenada me define un eje. A partir de esta coordenada yo trazo un eje paralelo. El eje analizado es el X, cualquiera sea el X. El eje encontrado va a ser el eje XG. Eje baricéntrico. Eje XG. Eje baricéntrico. La G significa
que sobre ese eje se encuentra el baricentro. Como es un punto, necesito dos ejes que se van a interceptar. En esa intercepción está el baricentro. ¿Sí? Vamos a la clase que viene, momento estático, vamos a empezar calculando el baricentro. Como aprecian, requiere estudiar, requiere tener presente la ecuación. Es un concepto nuevo. Es un concepto nuevo, para la mayoría es un concepto nuevo que no lo han visto antes. Simplemente se relaciona un área y una distancia. Relaciona un área y un eje, simplemente. Un área y un eje. Y una distancia del baricentro del área en dirección perpendicular al eje. ¿Sí? Luego, momento de inercia es igual, pero la distancia es cuadrada, y la forma de calcular el momento de inercia a partir del teorema de Steiner. El teorema de Steiner, que es un tema que sale todas las mesas de examen. Un tema obligatorio, a ver. PH. Todas las mesas de examen es un tema que sale, momento, teorema de Steiner, que es un tema básico, que tiene que saber aplicarlo. Y la clase que viene vamos a enumerar también cuáles son los errores más comunes en este tema. Los errores más comunes que después de los años siempre aparecen, que van de la mano con el no entendimiento completo de la ecuación. ¿Sí? Y ahí va la mano. Me estoy acordando de una pregunta que hizo un compañero, creo que me la escribió por la UE, con respecto al trabajo práctico número 6. No sé si ese compañero está. No le quise responder por la UE porque iba a ser un poco más largo, digo, le respondo mejor en clase. El alumno preguntó al respecto del ángulo θ, que le daba signo positivo de un lado y signo negativo del otro lado. ¿Sí? El eje o el eje de simetría, podremos decir, del arco geométrico, el eje de simetría geométrico, ¿sí? Si es el arco circular, sabemos que el radio se mantiene constante. Si es el arco parabólico, el radio cambia. Pero en ambos casos, cada sección va a tener un ángulo θ. Cada sección tiene un ángulo θ. Que del lado izquierdo va a ser ese ángulo con un signo, y del lado derecho, ese θ va a tener signo acá positivo y acá signo negativo. ¿Sí? El alumno preguntó, profe, ¿cómo hago con ese signo positivo y negativo? Porque numéricamente, en la ecuación, si yo al seno de un ángulo, el seno de, por ejemplo, de, no sé, de un valor cualquiera, de 30, seno de 30. Seno de 30 me da 0,5. Y seno de menos 30, seno de menos 30, eso me da menos 0,5. Ese signo negativo interfería en la ecuación que tenía su signo de proyección positivo o negativo en función de la fuerza, en función de la convención. La pregunta es, ¿qué le respondemos al alumno? ¿Cómo se resuelve este tema del θ? Positivo o negativo de un lado o del otro. ¿Cómo se ingresa θ acá? ¿En el seno o en el coseno? El coseno no, en el seno. De θ. ¿Cómo se le ingresa θ? ¿Con signo positivo, con signo negativo, sin signo? ¿Cómo lo resolvemos? Se ingresa en valor absoluto. Claro, exacto. Se ingresa en valor absoluto. El signo positivo y negativo simplemente referencia que a partir del eje de simetría geométrico de la figura, tiene un eje de simetría geométrico de la figura, significa que no es un eje de simetría de la fuerza, ni de la estructura, ni de los apoyos, solamente de la estructura, del eje directriz, perdón. A partir de ese eje de simetría, de un lado van a ser con un signo, y del otro lado van a ser otro, pero el ángulo θ, al hablar del seno y su proyección con respecto al opuesto, tenemos que considerarlo como valor absoluto. ¿Sí? Se considera como valor absoluto y no se considera este signo que simplemente sirve para referenciar
si está del lado izquierdo o está del lado derecho. ¿Quedó claro, no? El alumno que preguntó, no sé si está hablando presente. Si no está hoy, esperemos que después vea el video. Que esta explicación me acorde. Y bueno, por raíz de esa consulta. ¿Quedó claro? Están dormidos hoy. Sí, bien, gracias. Están dormidos. El fin de semana los liquida. Después de una semana de parciales. Bueno, esta es la mejor época del año. La mejor época del año, época de definición. Después todo el esfuerzo del año, es el momento clave donde uno tiene que poner toda la energía. En las clases y en los exámenes. Así bueno, ¿cómo les fue la mayoría? ¿Alguno quiere comentar cómo les fue en los exámenes que han rendido la semana pasada? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Cómo le fue? A mí Bastante bien, 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 perfecto. Es que satisfacción que da, ¿no? Cuando uno se esfuerza y demás, y sale bien el examen, la verdad que es una satisfacción tan grande, tan difícil de explicar para alguien que no ha estudiado, es muy difícil. Y el nivel de estrés que se vive, pasa una cosa bastante rara, me parece a mí. El nivel de estrés que se vive, dicen, que nunca más se repite durante toda la vida. Durante toda la vida, nunca más se repite. Porque es un punto de la vida donde uno es bastante joven y bastante inmaduro para procesar diferentes cuestiones externas y está con cuestiones bastante complejas para la edad también. Capaz que si uno tiene 10 años más, ya ha vivido más cosas, bueno, hay cosas que son, entiende que no son tan importantes o que las asimila mucho mejor, o el estrés ante el examen, son todas situaciones bastante complicadas, pero bueno, que hacen el crecimiento profesional y personal de cada uno. ¿Sí? Y que les vaya bien, una satisfacción enorme. Así bueno, me alegro. Esperemos que en esta materia también, esperemos que en estabilidad también la puedan sacar y la puedan promocionar. Tenemos todavía, dijimos el sábado 13, tenemos una, esta semana, la semana que viene y la otra. Una, dos, 3 semanas y 13 de noviembre. Y después a ustedes les queda un mes más de estudio, 13 de noviembre, un mes más para preparar a un final. Seguramente la mesa de examen, la última mesa de examen va a ser la semana del 20, seguramente. No me fijé la fecha, pero yo me acuerdo de haber rendido unos días antes de Navidad, así que siempre en esa semana era la semana de examen. ¿Sí? Y recién ahí cuando uno ya dice, termine el año, ya me puedo dedicar a relajarme. Así que bueno, les traje, tuve el atrevimiento de traerles hoy un artilugio sin ver un rayo del sol, así sin ver un rayo del sol, pero después sí ya van a tener el verano para ver rayos del sol, ir al río, ir a todo, salir de noche, bueno, hacer todas las cuestiones, pero con las materias aprobadas. Esa es la verdadera satisfacción. El cursar, el rendir, aprobar. ¿Sí? Recuerden que una materia se termina cuando se aprueba el final. Ese es un concepto que bastante es duro a veces asimilarlo si uno no lo tiene previamente. ¿Sí? Uno acostumbrado a la secundaria, a cursar, terminar el cursado, aprobar con lo mismo y aprobar la materia. Acá se aprueba la materia cuando se termina la materia cuando se aprueba. Y se aprueba cuando se aprueba el final, cuando se aprueba el teórico. ¿Sí? Recién ahí están en condiciones de decir, aprobé la materia. Así bueno, todavía quedan 2 meses más estamos 25 de noviembre, 25 de octubre, 25 de noviembre, 25 de diciembre. 2 meses más de estudio y de esfuerzo para que haya sido un año productivo. Le estaba diciendo, traje un artilugio con la idea de tratar de ejemplificar este ejercicio de la forma más práctica posible. Estuve todo el fin de semana haciéndolo, pensándolo cómo lo iba a hacer. Desde la semana pasada que estoy haciéndolo, dije, el fin de semana me voy a dedicar exclusivamente a hacer esto para que los alumnos puedan visualizarlo. Así que quiero que ustedes puedan ver la alta manufactura que puedo hacer con mis propias manos,
Aquí lo tenemos. Este es el famoso artilugio. Es bastante simple, lo hice recién. Un alambre con un cartón. Acá mi novio me está diciendo, hice mucha presentación. ¿Sabes por qué hice esa presentación? Porque están dormidos y porque no me están escuchando. Vamos, me dice. No sé si escucharon. Bueno, hay que meter un poquito más de cambio de ritmo para que no se duerman y tratar de que se interesen un poquito más. Me lo creía. Está muy bien. Bueno, este es un artilugio que ejemplifica el ejercicio que tenemos. Un ejercicio que es una columna. A ver si se alcanza a ver. Creo que si me lo pongo acá, se ve mejor. Podríamos decir que este eje representa el eje Y, este eje representa el eje X, ¿sí? Y el eje Z está representado por la columna. No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Sí se ve, sí se ve, profe. Si me lo pongo acá se ve mejor, pero no veo el ejercicio. Bueno. Eje Y, eje X, eje Z. Ejes globales, ejes locales. Para el eje local BC, que es el tramo siguiente, fíjense cómo rota, los tres ejes rotan, haciendo coincidir el eje Z con el eje de la estructura. El eje Y gira 90 grados, porque gira la estructura, gira la sección 90 grados, y el eje X se mantiene del mismo lado. ¿Sí? Las fuerzas actuando, una fuerza P2, que vendría a estar representado por mi dedo, una fuerza carga distribuida, vertical hacia abajo, y una fuerza P1, que está en la dirección paralela al eje X. Paralela al eje X, una fuerza P1. Si a esta estructura la vemos en el plano ZI, perdón, acá, ZI, ejes globales, ZI, que es esta representación, este es el eje Y, este es el eje Z, lo veríamos así. Lo veríamos así. En donde la P2, que coincide con el eje Y, estaría acá. ¿Se ve? Ahí se ve mejor. El eje P2 sería esta fuerza. P1 iría para adentro del plano. ¿Sí? Y la carga. Eso sí estamos viendo en el eje Z sub I. ZI, perdón. Si lo vemos en el eje ZX, esto lo hacemos ahí estamos en el eje ZX, ahí. ¿Sí? En donde para el eje ZX, esto estaba así. ZX es así. La carga distribuida está en el plano, hacia adentro del plano. Simplemente se ve una sola fuerza. P1 está en plano perpendicular, o sea, en el plano ZX. ¿Sí? Por eso se la ve a P1. Y P2 está fuera del plano, desde adentro del plano hacia afuera del plano. ¿Sí? Ese es P2. Bien. ¿Pudieron ver algo de este ejercicio? Me imagino que no. Si estuvieron con parcial y demás, me imagino que no, pero no hay problema. La idea con este tema es que vean por lo menos un ejercicio, que es el que voy a hacer yo, dos ejercicios, porque ya vieron uno con el profe del teórico, vamos a ver el segundo, para que lo resuelvan, y esto nos da una idea también para analizar en el plano, más que nada, para analizar cómo gira una sección, cómo se representan los esfuerzos, los momentos torsores, momento con respecto al eje Y, momento con respecto al eje X. ¿Sí? Que esto va de la mano cuando veamos el tema siguiente, como una sección a partir de un eje, también podremos representarlo como que gira. ¿Sí? Permite también para abrir la cabeza, por eso está bueno. Empecemos representando la normal. Normal, que ya dijimos, voy a hacer acá. Voy a copiar eso acá, y acá vamos a poner cada uno de los ejes. La normal en el plano ZX. ZX. La normal se podría hacer un esfuerzo que coincide con el eje Z local de cada tramo, se podría representar en el plano ZI o en el plano ZI o ZX.
en cualquiera de los planos, es válido hacer la representación del diagrama normal. El corte, fíjense que ahora, al tener dos ejes, existen dos cortes posibles. Cortes con respecto al eje X son las fuerzas paralelas al eje X. En este tramo BC, las fuerzas paralelas al eje X, P sub 1 va a afectar, Q no va a afectar, y P sub 2 tampoco va a afectar. ¿Sí? Simplemente P sub 1. Entonces, corte con respecto al eje X y corte con respecto al eje Y. Al eje X y al eje Y. Diciendo, en el tramo local, en el tramo, las coordenadas locales, considerando las coordenadas locales, las fuerzas que son paralelas al eje analizado de corte, corte X, las fuerzas que son paralelas al eje, son las que van a afectar en el corte. ¿Sí? QX y QY. Y estas dos se van a representar en el mismo eje donde están aplicadas. Corte X en el eje X, o sea, plano ZX. Y este plano ZY. ¿Sí? ZX, fuerzas sobre el eje X. ZY, fuerzas sobre el eje Y. Después tenemos los momentos. Existen tres momentos. Momento torsor. Si yo tengo una estructura, ¿sí? Voy a poner acá. Si yo tengo una estructura, que es como la de la figura, así, ¿sí? ¿Sí? Y a esta figura la estoy afectando por una fuerza P sub 1, que está en la dirección del eje X, P sub 1. El fibrón representa la fuerza, P sub 1. Fíjense cómo el tramo AB, el tramo de la columna, se encuentra torsionado por la fuerza P sub 1. La fuerza P sub 1 provoca una torsión en toda la estructura está torsionándose y podemos considerar que esta columna tiene una torsión igual a P sub 1 por su distancia. Entonces, cuando hagamos la representación del momento torsor, hay que tener ese concepto. La torsión de las fuerzas en el tramo analizado. ¿Sí? El tramo BC, como de vuelta, ahí. El tramo BC, debido a la fuerza P sub 1, fíjense que al P sub 1 encontrarse en el mismo eje de Z, no va a torsionar este tramo. La torsión debido a P sub 1 es 0. Así como la carga distribuida. La carga distribuida en el tramo BC, también, al ser coincidente con el eje Z, su torsión vale 0. Pero no así en el tramo AB. Bueno, P sub 2 también, porque es coincidente con Z. En el tramo AB, la fuerza P sub 1, esta fuerza, provoca una torsión, como ya vimos, provoca esa torsión. La fuerza Q no va a torsionar, y la fuerza P sub 2 tampoco va a torsionar el tramo AB, estamos hablando. El diagrama de torsión lo vamos a representar en el plano Z, torsión ZI. Nuevamente, acá pasa lo mismo que la normal. La torsión, al considerar fuerzas paralelas al eje directriz, o sea, al eje Z, fuerzas que provocan torsión, fuerzas por distancia, se puede representar tanto en el plano ZX como ZY, cualquiera de los dos. ZX o ZY. ¿Sí? Momento torso. Después tenemos. Por lo tanto, ¿a qué voy? Cuando nosotros trabajamos en el plano y decimos que una viga simplemente apoyada, con carga distribuida, tiene un diagrama de momento, como el que se representa, ese momento, en realidad, nosotros lo calculamos con respecto al baricentro de cada una de las secciones, ¿cierto? De cada una de las secciones, iniciamos un lado y calculamos el baricentro.
Pero supongamos que la estructura está en 3 dimensiones, y que en realidad el eje, nosotros estamos viendo solamente 2 dimensiones. Pero esta fuerza podría no estar en el plano, podría estar alejada del plano. ¿Sí? Podría estar alejada del plano, y también va a provocar esta misma estructura de diagrama de fuerza interna, de momento flector se denomina, momento flector, que tiende a flexionar las fibras internas. Momento flector. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que en realidad el momento es igual a una fuerza por una distancia, pero no con respecto a un punto, sino con respecto a un eje. Un eje que puede estar, en este caso de una estructura en 2 dimensiones, un eje que es perpendicular al plano de rodamiento, al plano de, el plano de rodamiento estaba por decir, de la polimóvil, al plano donde se encuentran aplicadas la estructura y la fuerza. ¿Sí? Podríamos decir que esta fuerza con respecto a este eje que estoy representando, que representa el fibrón, tiene un momento flector como el que se está representado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? No estoy diciendo muchas más cosas nuevas. Simplemente haciendo un análisis de los esfuerzos internos, con el concepto nuevo del momento torsor. Lo que estábamos acostumbrados era el momento flector, pero ese momento flector, cuando nosotros lo representamos, en realidad era con respecto a un eje perpendicular al plano. El momento flector que nosotros calculábamos, ¿cuál es para este tramo? Para ambos tramos. ¿Cuál es? ¿El MI o el MX? El que nosotros calculábamos desde que empezamos la materia. ¿El MX? El MX. ¿Por qué el MX? Porque tomábamos como eje de la figura el X, entonces era todo respecto a ese eje. Exacto, si a la figura la ponemos en 2 dimensiones, como estamos representados aquí, el eje X es el eje perpendicular al plano, y esto se comporta de la misma forma que una viga simplemente apoyada o una estructura, un pórtico que veníamos trabajando antes. Las fuerzas por esa distancia generan el momento. Entonces, momento es igual a fuerza por distancia a un eje. ¿Sí? Si lo vemos en un plano, ese eje está representado solamente por un punto, pero que también, si lo vemos en 3 dimensiones, ese punto es una sucesión continua de puntos que forman un eje. Bien. Momento torsor tiende a torsionar la estructura, torsionarla, ¿sí? Como lo vemos aquí. Torsor tiende a torsionar. En este caso, no tenemos fuerzas que hagan torsionar este tramo. Pero si tuviéramos una parte de la estructura que baja, y una fuerza aquí, mirando para allá, esa fuerza haría torsionar este tramo. ¿Sí? En este caso no pasa eso. Entonces el diagrama del momento torsor va a ser primer tramo BC 0, segundo tramo AB constante igual a P sub 1 por L. Momento torsor. Momento flector. Momento con respecto al eje Y y momento con respecto al eje X. En este caso, se representa, su representación es en el plano perpendicular al eje. Esto es lo mismo que veníamos viendo antes, esto. Momento torsor con respecto al eje X se representa en el plano perpendicular ZY. Entonces, con respecto al X, ZY. Y con respecto al Y, ZX. ¿Sí? Esto nos va a servir a nosotros para la representación del diagrama. Pasemos ahora a representar cada uno de los diagramas. Tenemos, se representa el eje en 3 dimensiones. Este es el tramo AB y este es el tramo BC. AB, BC. ¿Sí? Voy a representar la normal. Normal, pudiendo representar el plano ZX o en el ZY, ambas coordenadas locales. ¿Sí? ZX, ZY, coordenadas locales del tramo.
Lo voy a hacer con respecto al ZX, por una cuestión de conveniencia. Entonces dijimos, este tramo BC, esta fuerza, provoca que el tramo BC esté traccionado o esté comprimido. No. Esta fuerza, ¿provoca algún tipo de efecto con respecto a la normal? No, tampoco. La normal aquí vale 0. Tenemos la estructura, tenemos esa fuerza, que es para allá, y tenemos la carga distribuida, que es para abajo. Si yo analizo esta sección, ¿sí? Esa sección, elijo un lado para trabajar, puede ser el lado derecho, o el lado externo, podemos decir, de la sección para afuera, para C, de la sección C, ¿sí? De la sección para C. Esta fuerza no provoca ni tracción ni compresión, no es entrante ni saliente. Esta fuerza Q tampoco, así que su normal vale 0. Si quisiéramos trabajar con el lado opuesto de la sección, del lado izquierdo, vendría a ser, del lado izquierdo, del lado profundo hacia adentro, habría que considerar la porción del carga distribuida, obviamente, que no provoca normal, esta fuerza, que sí va a provocar normal, esta fuerza P2, que al ser entrante va a provocar una fuerza normal de compresión en este tramo, pero también habría que considerar las reacciones. Que las reacciones, seguramente, la reacción va a ser una fuerza opuesta a P2 en el mismo plano, o sea, en el eje Y. De tal forma que más P2 menos P2 igual a 0. ¿Sí? Verifica con los mismos conceptos que veníamos viendo de antes. Verifica analizando una sección de un lado de la estructura y del otro lado de la estructura. ¿Sí? Simplemente ahora lo voy a hacer del lado que no tengo reacciones para no hacerlo más complejo el cálculo de reacciones. Pero el cálculo de reacciones se hace de la misma forma. Sumatoria de fuerzas en un eje, sumatoria de fuerzas por distancia con respecto a un eje. Normal igual a 0. ¿Sí? En ese plano, en ese tramo. El tramo siguiente es este eje. Esa sección. Ahí. Bien. Tramo siguiente. Tenemos la estructura. La estructura. Yo tengo una fuerza peso 1 que es paralela al eje X local, peso 1. Que al tramo de la columna no me provoca ni tracción ni compresión, peso 1. Tengo una fuerza peso 2 que es paralela al eje Y, peso 2, paralela al eje Y local. ¿Sí? Peso 2, paralela al eje Y, que tampoco me provoca en el tramo BC ni tracción ni compresión. Pero sí tengo una carga Q que la puedo representar como su fuerza puntual equivalente como Q por L. Esa es la fuerza puntual equivalente. Que al ser hacia abajo, paralela al eje Y, al eje Z local, ¿qué esfuerzo me provoca aquí? Un esfuerzo de... Compresión. Exacto, una fuerza de compresión, que como dijimos, la normal se puede representar en el plano ZX o ZY. Yo elijo el ZX local, así que el ZX local es este es el ZX local, sería compresión constante, que tiene un valor de Q por L, y es de compresión. ¿Sí? Así de simple es el diagrama. ¿Vamos bien? Quiero ir lento porque Sí. no quiero ir rápido para que no se mareen. La normal. ¿Sí? Yo lo representé, como dijimos, plano ZX. Vamos a representar ahora el corte. Vamos a representar el corte. Entonces tenemos el eje, ahí, y ahí. ¿Sí?
por ahí. Esto es corte. ¿Qué corte voy a representar? Con respecto al eje X. ¿Por qué con respecto al eje X? Para empezar con los dos, pues. Vos tengo que representar los dos. Cortes con respecto al eje X son las fuerzas paralelas al eje X. ¿Sí? Así que en el tramo BC, las fuerzas paralelas al eje X. P sub 1 es paralela al eje X. Así que me va a provocar un corte constante en toda su longitud. Q es perpendicular al eje X, el eje X local. Por lo tanto, tengo aquí un corte constante que se representa en el plano coincidente con la fuerza, ZX. Z el eje directriz, X de la fuerza. P sub 1. ¿Sí? A la derecha hacia arriba. Tenemos el eje, tenemos la fuerza P sub 1, que es esta fuerza, que es paralela al eje local, tiene un corte constante, se analiza una sección próxima a C o una sección próxima a B, y elijo el lado derecho, la fuerza P sub 1 al ser paralela al eje X, provoca un corte con respecto al eje X constante. ¿Sí? Y el tramo BC, AB, el tramo AB, esta sección, elijo el lado superior, P sub 1 también es paralela al eje X. También provoca P sub 1, provoca un corte también constante en todo el tramo AB. Así como el tramo BC, todo el tramo AB. Esta fuerza, Q por L, al ser paralela al eje Z, no provoca corte con respecto al eje X, ni tampoco va a provocar corte con respecto al eje Y. Y P sub 2, con respecto al eje X, no provoca corte. Sí lo va a hacer con respecto al eje Y. Por lo tanto, dijimos que aquí el corte constante, así, y ZX. Así. ¿Sí? A la derecha, hacia arriba. Y aquí sería a la izquierda hacia arriba. Claro, porque a la izquierda hacia arriba, Así. ¿Sí? Así sería. Profe, P1, cuando, P1, ¿sí? disculpe, cuando cambias de la sección, cambia de inclinación, por ejemplo, ahí de pasar del tramo BC al tramo AB, Sí. eh, ¿hace falta tener alguna relación entre donde dibujamos el diagrama de corte, por ejemplo, de un lado del eje baricéntrico del otro? Sí, te entiendo. En este caso, al ser la misma fuerza, está bien representar el mismo lado. Estamos hilando muy fino, ¿no? Estamos hilando muy fino. Está bien la representación esa, porque es la misma fuerza que provoca este corte. Imagínense que a este tramo lo voy a enderezar. Este tramo lo enderezco. ¿Sí? Me queda toda una sola columna. Esta fuerza P sub 1, al enderezarlo, la simbología también va a girar. Y la parte superior va hacia la derecha. Así que es coincidente con esto. Ah, buenísimo. O Está sea bien que representado así. para el otro lado estaría mal representado. Estaría mal representado. Sí. Buenísimo. Gracias. Estamos hablando, hilando muy fino, como les dije recién. Si ustedes lo hacen con un programa, recuerden que todo esto se enseña a los fines de tener la práctica y tener la cabeza para entender bien un programa. Esto no se hace manual, se hace con un programa. Un programa va a tener este criterio, mantener todas las convenciones de un lado, todas las convenciones del otro. ¿Sí? ¿En qué les cambia a ustedes en la representación si este tramo está representado de este lado? Si el programa tiene otra convención, ¿en qué cambia? La verdad que nada. Que si la viga tiene un lado, si hay otra viga paralela, es correcto que si el signo cambia, se represente el lado opuesto. Pero la columna, que esté de este lado o que esté del otro lado, ¿en qué cambia? La verdad que nada.
siempre y cuando los valores sean los correctos y la simbología sea la correcta y todas las columnas mantengan el mismo criterio, es correcto. Pero un criterio podría ser como el que les dije. Si a esta estructura yo la extiendo, ¿sí? Esa extensión me mantiene la simbología de corte en del mismo lado en toda su longitud de la columna, ¿sí? Pero no se enroje con este tema porque no amerita. Es más enunciativo lo que estamos viendo y amerita más el tema próximo, sí verlo e hilarlo bien fino, momento de inercia. Esto lo vamos a ver a los fines de que quede un ejercicio visto. Puede salir en el final, ¿sí? Puede salir en el teórico, porque es un tema que se ve en el teórico. En el práctico no va a salir, no vamos a resolver un ejercicio de este tipo en el práctico, pero sí puede salir en el teórico, tienen que tenerlo con los conceptos bien claros, que no es más que nada una complejidad geométrica de lo que ya veníamos haciendo. Conceptos nuevos son pocos los conceptos nuevos, ¿sí? Bien, corte con respecto al eje X. Correcte con respecto al eje Y ahora. Con respecto al eje sub Y. Con respecto al eje sub Y se representa en el plano ZY. O sea, sería en este plano y en este plano. ¿Sí? Tenemos la estructura, tenemos una fuerza, peso 1, que es perpendicular al eje Y, no provoca corte. Tenemos una fuerza Q, que es paralela al eje Y, Q, que va hacia abajo. ¿Sí? Esa fuerza Q sí va a provocar corte con respecto al eje Y. En donde habría que analizar esta distancia. Esa distancia habría que analizar de la sección analizada. Habría que, esta distancia ponerle un valor. Habría que analizar de un lado la estructura, representar cómo varía linealmente. Es una variación lineal, cuya pendiente vale Q. ¿Sí? Y dijimos que se representa en el plano QI, en el plano ZI. Aquí, en el extremo, el corte va a valer 0. Y a la derecha de B, en esta sección, si yo analizo las fuerzas de abajo, de la derecha, a la carga Q se le considera en su totalidad, o sea, Q por L. Al estar representado paralelo al eje Y, ¿sí? En el plano ZI, es este el plano de representación, que coincide con el plano de la estructura, ¿no? Al ser una función lineal, varía linealmente, desde 0 hasta Q por L, donde la simbología es de la derecha hacia abajo. ¿Sí? Tengo esta fuerza, fíjense que es lo mismo si a la estructura la pongo, la giro y la hago coincidente con el plano ZI, en donde la carga distribuida va a tener un diagrama del tipo el siguiente. A la derecha hacia abajo, desde 0 hasta Q por L. ¿Sí? Desde 0 hasta Q por L, a la derecha hacia abajo. Simplemente, lo que hice fue representarlo en 3 dimensiones como está acá. Pero como dijimos, el corte con respecto al eje Y, se representa en plano ZI, que es el plano de la estructura, plano ZI. Plano ZI local y plano ZI local de ambos coinciden. En este caso, esa es la representación. ¿Sí? Voy a hacer en azul. Y luego tenemos este tramo, el tramo AB, donde las cargas son peso 1, que es paralelo al eje X, no provoca corte, Q, que es perpendicular, Z, peso 1, que es perpendicular ahí, no provoca corte, Q, que es perpendicular ahí, no provoca corte,
P sub 2, que es paralelo al eje Y. P sub 2, que es paralelo al eje Y, provoca un corte que es constante. Arriba hacia la derecha. P sub 2. En esta estructura, representada en 3 dimensiones, respetando que se representa en el plano ZI, lo voy a hacer de la siguiente forma. P sub 2, arriba hacia la derecha. ¿Sí? Que esa representación coincide, si lo hago girar, y coincidir con el plano en 2 dimensiones de lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? Podemos decir que lo que nosotros hacíamos era la normal, eso equivale, el corte con respecto al plano ZI de esta estructura y con estos ejes directrices coincidente con lo que veníamos viendo antes, y el momento flector con respecto al eje X, también coincidente con esta estructura de lo que veníamos viendo antes. ¿Sí? ¿Quedó claro el corte con respecto al eje X y con respecto al eje Y? Cómo uno representa fuerzas paralelas al eje analizado. ¿Quedó claro esta estructura? ¿Por qué el diagrama es ese? Y cómo estos dos diagramas son iguales pero están girados. En este video lo estoy grabando, así que no se preocupen, repásenlo luego. ¿Sí? Repásenlo luego. Necesita un poquito de imaginación. Se entiende, perfecto. Avanzo entonces. Bien, gracias por responder. Profe, una pregunta. Sí. Ahí sí sería indistinto, ¿no? Hacer de un lado o de otro la representación de P2 en el tramo AB. Exacto. Sería indistinto del lado izquierdo al lado derecho. Sí. Es el mismo criterio cuando hablamos en 2 dimensiones, representar en la columna de un lado o del otro. Es el mismo criterio. Gracias, profe. Así como la viga también. Hacia arriba o hacia abajo. Bien. Veamos momento, así terminamos con este tema. Momento torsor. Representamos el eje. ¿Sí? Esto es momento torsor, donde analizo las fuerzas que torsionan a la estructura o que provocan un giro con respecto al eje directriz de la estructura. Momento torsor en 2 dimensiones no existe, porque no se consideran las fuerzas en el plano. Son necesarias 3 dimensiones para considerar el momento torsor. Momento torsor también puedo representar en el plano ZX o ZY. Lo voy a hacer en el ZX por una cuestión de, bueno, elección, simplemente. El tramo BC, esta fuerza es paralela, coincidente con el eje Z, esta fuerza. No provoca torsión, P1. Es coincidente, P1 no provoca que el tramo BC torsione, tiene una torsión, porque es coincidente con el eje Z. La carga Q es coincidente con el eje Z, no provoca torsión, torsión cero. Siempre analizando la sección del tramo BC del lado derecho. La sección del tramo AB del lado superior. Decimos, P1, que es esta fuerza, sí me va a provocar un corte. Una torsión, perdón. Y la torsión es la siguiente. Es este giro. Ese giro. Ese giro. Esa torsión torsiona este tramo, las secciones torsionan. Esta sección con respecto a la siguiente, eje directriz, sección, baricentro, con respecto a la siguiente va a estar torsionada. En un giro, esa es la torsión. La sección en negro es la sección Profe, original. ¿podría repetir por qué es cero en el tramo de recién? Bien. Da la estructura, a ver si se alcanza a ver, ahí la estructura. Ahí. La fuerza P1, que es paralela al eje X, fíjense que la fuerza P1, al ser coincidente con el eje Z,
no provoca esa torsión del tramo BC. No provoca la torsión. La fuerza de la carga Q, al ser ¿Y cuál sí, coincidente lo produciría, por ejemplo, profe? en este caso, ninguna fuerza provocaría torsión en el tramo BC. Sí Claro, pero pasaría ¿cuál si la podría haber, estructura digamos? fuera la siguiente. Yo tengo una estructura de la siguiente forma. Supongamos que a esta viga, columna, le continúa una columna hacia abajo. Una columna en voladizo hacia abajo, que es este tramito. Y la fuerza P1 está afectada en ese tramito de la columna. ¿Sí? En este caso, el tramo BC sí se va a ver torsionado. A ver si sí se va a ver torsionado ahí por esta fuerza P1. El tramo BC sí va a estar torsionado por P1. P1 por su distancia, que va a ser la altura del tramito que cuelga. ¿Sí? Claro, sí, genial, profe. Bien. Bien. Fíjense que para que haya torsión, la fuerza tiene que ser paralela al eje X o Y y tiene que ser no coincidente con el eje Z. Tiene que tener una distancia, un brazo de palanca, para que exista torsión. Peso 1 es coincidente con el eje Z, su distancia es 0, no provoca torsión. Q es coincidente con el eje Z, no tiene distancia, 0. Para el tramo AB, como dijimos, peso 1 sí va a provocar torsión. Esta fuerza sí torsiona la sección del tramo AB. Sí torsiona de la siguiente forma. Existe una torsión de las secciones, provocada por peso 1. Q, al ser coincidente con el eje de la dirección de Z, no provoca torsión. Peso 2, al ser coincidente con Z, no provoca torsión. La torsión vale, dijimos que la representamos en el plano ZX. ZX local es aquí. Es una constante y va a valer peso 1 por L. Peso 1 por su brazo de palanca. Estamos analizando el tramo AB. El tramo AB, peso 1 por su distancia perpendicular, ¿no? Peso 1 por su distancia perpendicular, torsiona tanto una sección próxima a B como una sección próxima a A. De la misma forma, constante, en toda su longitud del tramo, el tramo B. Esa torsión es peso 1 por su distancia perpendicular. Peso 1 por L. ¿Sí? Y la simbología es la siguiente. Del lado superior es antihorario. Del lado inferior va a ser horario. ¿Sí? Esa es la simbología. ¿Se entiende? Esto es como si fuera este el eje, del lado superior, antihorario. Ahí. Y el lado inferior va a ser horario. Antihorario, horario. Horario, horario. ¿Sí? Entonces yo digo, si considero de la sección del lado superior, peso 1 provoca un giro horario. Perdón, antihorario. Antihorario como está representado. ¿Sí? Esa es la simbología del momento torsor. Para los momentos, torsor, X e Y, se requiere un poquito más de imaginación. Profe, ¿podría mostrar cómo sería el plano ZI? ¿Sí? Lo hacemos acá. Si yo represento en el plano ZI, tengo la misma estructura, bueno, vale 0, la misma estructura, el tramito que vale 0, esto lo vamos a hacer con color azul. Es el diagrama, en negro el eje directriz, en azul la representación del diagrama. Coincidente con el eje ZE, con el plano ZX, si yo lo haría coincidente con el plano ZI, este es el plano ZI, que coincide con el plano de la estructura. ¿Sí? También, peso 1 por L, peso 1 por L, y su simbología es la misma. Torsión del lado superior, antihorario. Del lado inferior, horario. ¿Sí?
Bien. Cuando hablamos de planos, que la representación en el tramo es con respecto a un plano, son coordenadas locales. Coordenadas locales del tramo. Por eso sirve mucho hacer este esquema. Este esquema permite referenciar los diagramas a partir de las coordenadas locales. Un esquema donde represento la sección, las coordenadas locales, es conveniente el primer tramo hacerlas coincidir con el global, y luego tener un criterio de ir girando los tres ejes locales, las coordenadas locales, ir girándolas de tal forma que el eje Z sea coincidente con el eje directriz. ¿Sí? Girándolo una vez, el eje Y, que está hacia la derecha, pasa a estar hacia abajo, y el eje X no cambia. Y el eje Z sí, también gira 90 grados. Profe, una consulta. Sí, Si el sentido de P1 fuese al revés, fuese inverso al que tiene ahora, el sentido de la torsión, horario antihorario, ¿sería al revés? exacto. ¿Sí? Sería al revés. Y si estuviéramos trabajando que en la estructura que tiene diferentes columnas, habría que representarlo en el lado opuesto. Ya sea del plano ZX, de este lado, o ya sea del plano ZY, de este lado. ¿Sí? Pero sí, se representa el lado opuesto. Genial. Bien. Momento torso. Tiende a torsionar la sección. Todo lo que son esfuerzos internos ya lo ven en resistencia y materiales, me parece. Que donde uno empieza a calcular tensiones. Creo que la primera tensión y cómo las fibras se deforman. Creo que se ve en resistencia y materiales, me parece. Con ingenio Lanel. Donde ahí van a ver momentos torsor, van a ver momentos flectores, van a ver cuáles son las fibras más solicitadas en una sección definida en función de la forma de la sección. Bastante interesante esa materia. Momento torso. Veamos momento flector con respecto al eje Y o con respecto al eje X. Empecemos con respecto al eje X. Voy a representar acá la estructura en dos dimensiones. La estructura en dos dimensiones, considerando el eje ZI. 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 ¿Sí? Y acá tenemos el empotramiento. ZI. El X es entrante, o es saliente. Y el X es saliente. Bueno, con una cruz o con un punto. ¿Sí? Bien. En tres dimensiones tenemos estructura. Dijimos vamos a empezar por el momento con respecto al eje X. El giro de las fuerzas o el giro de la sección con respecto al eje X. Al ser el eje X entrante o perpendicular al plano. Similar a lo que venimos viendo en dos dimensiones. Entonces, tenemos la estructura, tenemos una fuerza que es entrante, que es peso 1, que está aplicada aquí. Es entrante, peso 1. Peso 1 es paralela al eje X. Fíjense que no provoca momento con respecto al eje X, peso 1, porque es paralelo. Peso 1 y el eje X, al ser paralelas, no provoca momento. Sí lo va a hacer con respecto al eje Y. ¿Sí? Cuyo brazo palanca conmigo va a ir variando. Bien. Esta fuerza entrante no provoca momento. Esta fuerza, Q. O sea, aquí tenemos peso 1, aquí tenemos Q. Q, ¿sí? Con respecto al eje X, sí va a provocar momento. Tenemos Q. Ese Q provoca una torsión, una flexión, momento flector, flexión con respecto al eje X, al eje perpendicular al plano. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer Q? En el extremo va a valer 0, de la misma forma que trabajamos antes. ¿Cuánto va a valer Q? Un infinitesimal a la derecha de B. Q por L sobre 2. Q por L al cuadrado sobre 2. Q
Q por L es la fuerza puntual, por L sobre 2 es la distancia. ¿Qué tipo de representación tiene aquí? Una función de tipo cuadrático. Lo mismo que veníamos viendo cuando trabajamos en 2 dimensiones. Lo mismo. En donde las fibras traccionadas van a ser las superiores, fíjense, ¿no? Al estar deformada de la siguiente forma, tracciona la fibra superior en la estructura, con una variación tipo cuadrática. Podremos representar la simbología también, la simbología del momento flector, sí, flector, para que quede completo. ¿Sí? Y después tenemos, para el tramo AB, tenemos la fuerza P1, que es paralela al eje X, que no provoca momento flector con respecto al eje X, P1, porque es paralelo. La fuerza Q con respecto al eje sí va a provocar un momento flector. Q con respecto al eje X. Q con respecto al eje X. Sí va a provocar un momento. Que si lo viéramos en 2 dimensiones y el eje X sea perpendicular al plano, como es este caso, Q, que se representa con su fuerza puntual Q por L, por su distancia, brazo de palanca, va a provocar un momento que es una constante en todo este tramo. ¿Sí? Q por L sobre 2, que es equivalente a este valor, Q por L cuadrado sobre 2, genera un momento flector con respecto al eje X, constante en todo el tramo B. Que ya lo puedo ir representando ahora. Que después le voy a sumar ese valor. Entonces aquí se representa en el plano Z sub I. O sea, está bien representado en el plano Z sub I, Z sub I. Está bien. Plano Z sub I, como lo veríamos haciendo en 2 dimensiones. A partir de esta fuerza, tracciona las fibras inferiores, en donde es una constante. Tenemos esa constante. Que a esa constante hay que sumarle, adicionarle, el momento flector de P sub 2 en el tramo AB. Esta fuerza P sub 2, también provoca, si lo veo así, provoca una flexión con respecto al eje X, perpendicular, una flexión de este tramo, que en el extremo va a valer 0, y en el empotramiento infinitesimal hacia arriba, va a valer P sub 2 por H, función del tipo lineal. Vamos a decir que esto vale, voy a hacer así, así, ahí. Esto es coincidente con eso, ¿sí? Así. ¿Sí? Aquí tenemos una flexión con respecto al eje X, traccionando el lado izquierdo, que va a valer Q por L sobre 2, que es este segmento, se mantiene constante, Q por L cuadrado sobre 2, Q por L cuadrado sobre 2, más P2, P sub 2 por H. Más P sub 2 por H. Se dan cuenta, ¿no? Que el momento flector con respecto al eje X es el momento flector que trabajamos antes. Es el mismo. En este tramo, la fuerza P sub 1, al ser perpendicular al plano, no genera momento flector con respecto al eje X. Esta fuerza Q sí va a generar momento, que al ser una función, una cara distribuida, provoca un corte que es lineal, una función de momento cuadrática. De 0 hasta su valor máximo, Q al cuadrado sobre 2. Para esta sección, que es coincidente con esta sección, el momento que provoca esta fuerza se mantiene constante y se adiciona el momento que provoca esta fuerza, ¿sí? Que también con respecto al eje X provoca un momento que es el lado superior horario, con el mismo signo que el de Q, que también es horario respecto a este eje. Por lo tanto, aumenta su valor de forma lineal, en donde para este tipo de diagramas sí se cumplen las relaciones diferenciales entre
el momento torsor, flector con respecto al eje X y el corte con respecto al eje Y. El corte con respecto al eje Y. ¿Sí? Vector con respecto al eje X, corte con respecto al eje Y. Que se representan ambos en el mismo plano. Que es lo mismo que venimos haciendo antes. Así como flector con respecto al eje y corte con respecto al eje X, que es lo nuevo. Torsor es un concepto nuevo también, que es bastante simple de verlo. La normal es lo mismo que veníamos viendo antes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Nos queda uno solo, el momento con respecto al eje Y. Quedó claro el momento flector con respecto al eje X como una fuerza torsiona la estructura con respecto a un eje. Torsiona o flexiona. Flector. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, se va entendiendo. Bien. Por último, con respecto al eje Y. ¿Sí? Con respecto al eje Y. Entonces tenemos la estructura. Vamos a aplicar el mismo concepto. Analizar fuerza por fuerza y verificar si provoca momento con respecto al eje Y. Con el mismo criterio. Si la fuerza es paralela al eje, analizado, no provoca momento. La fuerza Q en el tramo BC. La fuerza Q es paralela al eje Y. No provoca momento con respecto al eje Y. La fuerza P sub 1 sí. Al ser perpendicular al eje Y, sí provoca momento con respecto al eje Y. Esto podría ser coincidente si a la estructura la viéramos en el plano ZX. Si la vemos en el plano ZX, tenemos la estructura, ¿sí? Plano ZX. Aquí tenemos ZX, Y. ¿Sí? Y aquí tenemos Z, X, y hacia abajo. No. Habría que verlo en un plano, un tramo, y otro plano en otro tramo. No. No puedo hacer una sola estructura. Yo tendría que representar el tramo BC, BC, en el eje ZX, Y. Ahora sí. ZX, Y. ¿Sí? Estoy mareado. Vamos a hacer directamente nuestras tres dimensiones. La fuerza P sub 1. ¿Provoca momento con respecto al eje Y? Sí. En C vale 0. En un infinitesimal a la derecha de B, aquí, provoca una tracción del lado izquierdo, esta fuerza, tracción en las fibras internas, podremos decir, del lado izquierdo, del tramo BC, con un valor de P sub 1 por L. Y se representa en el plano ZX. Perfecto. Ahí y ahí. Y esto vale P sub 1 por L, cuyo sentido es el siguiente. ¿Sí? Esto es P sub 1. P sub 1 por L. Esto es momento con respecto al eje Y. El eje Y local es ese. Se representa en el plano ZX, está bien. ZX local, está bien. El eje Y local es ese. P sub 1 gira con respecto al eje Y. Gira con respecto al eje Y. Cuando el eje Y es coincidente con C, vale 0. Cuando el eje Y se aleja, su brazo palanca se aleja hasta ser L, su valor máximo. ¿Sí? Q es una cara que es paralela al eje Y, no provoca momento. Q no provoca momento con respecto al eje Y. No provoca esta torsión, esta flexión, sería en esta dirección que estoy representando ahora. Así. Cuyo eje, ¿sí? Si yo lo viera
desde arriba, podemos decir, si lo viera desde arriba, y represento el plano Z, el X, el eje Y es entrante, la fuerza P tiende a girar con respecto a ese eje. Eso es lo que estamos representando. ¿Sí? Y de este tramo, el tramo AB, con respecto al eje Y, P sub 1 sí va a girar con respecto al eje Y. La carga Q, al ser coincidente con el eje Y, no provoca un momento. La carga P sub 2, al ser paralela, tampoco provoca un momento. Estamos diciendo que en el plano, este es el tramo B. ¿Sí? En el mismo plano de la estructura, se encuentra aplicada la carga Q y se encuentra aplicada la carga P sub 2, que es esta. P sub 2 y Q por L. Para esta sección, para este eje, por ser Q coincidente con el eje, no provoca momento. Si estuviera desfasado, ya sea más atrás o más adelante, si estuviera desfasado, ahí sí provocaría momento con respecto al eje. Y P sub 2, al ser paralelo, no genera momento. Pero P sub 1 sí, porque P sub 1 es entrante. P sub 1 es paralelo, es entrante. Cuyo brazo de palanca es la distancia, la altura, en la cual se representa, en la cual se distancia de la sección analizada, la altura. Profe, Cuya altura ¿podría vale. dar de vuelta? Disculpe, perdón, ¿por qué la carga distribuida no la tomaría para ese tramo? Porque es coincidente con el eje Y. En este caso, la estructura tiene solo dos dimensiones. ¿Sí? El eje Y es este eje, fíjate que es coincidente con la carga, por lo tanto el brazo de palanca de la carga es cero. La carga distribuida que está sobre la viga está sobre el mismo plano, digamos, que el eje Y del tramo AB. Claro, o sea, no tengo que tomar ninguna fuerza que sea ni paralela ni coincidente, básicamente, digamos. ¿Cómo? Disculpame. No tendría que tener en cuenta ninguna fuerza que sea ni paralela al eje ni coincidente al eje. Exacto, exacto. P sub 2 es paralela, no genera momento. QL es coincidente con el eje Y. Para este caso, porque la estructura analizada tiene solo dos dimensiones. Profe, la usted estructura- cuando dice coincidente ahí, se queda, o sea, es como que se refiere a que corta el eje, digamos. No tendría Corta que el cortar eje. Exacto, Claro, exacto. genial. Coincidente en el mismo plano. Claro, ahí está. Ahí me cerro, gracias. Coincidente en el mismo plano, podríamos decir que la distancia o la profundidad que separa la fuerza con el eje es cero, porque es coincidente con el mismo plano. En este plano está Q por L y el eje está en el mismo plano. La distancia, que es la profundidad, vale cero para Q por L. ¿Sí? P sub 1, que es esta fuerza, con respecto al eje Y, sí provoca un momento flector con respecto al eje. Flector. En donde, fíjense que para una sección unifinitesimal por debajo de B, la distancia que separa P sub 1 con la sección va a ser cero. Aquí el momento vale cero. Profe, ¿Sí? ahí el Q por L sería coplanar con el eje Y porque corta. Claro. Exacto. Ah, bien. ¿Sí? Es coplanar porque está en el mismo plano que el eje Y. ¿Sí? Es correcto. Profe, yo soy otro alumno, solo que estamos en la misma compu, por eso. ¿Está muy bien? No hay problema. No hay problema. Entonces decimos, P sub 1 tiene un brazo de palanca en el tramo AB con respecto al eje Y, el giro que provoca P sub 1, ¿sí? Va a ir aumentando a medida que aumente el brazo de palanca. En un infinitesimal por debajo de B vale 0. A medida que aumenta el brazo de palanca, que lo estoy representando con mis dedos, P sub 1 va a provocar un momento que es mayor. Que al estar
representado en ese sentido va a provocar un giro que se expresa, dijimos, el momento I, se expresa en el plano ZX, un giro de este lado. Aquí vamos a tener un momento máximo igual a P sub 1 por H, en donde la función es un tipo lineal. ¿Sí? Función de tipo lineal. El lado superior va a girar con esta forma, el lado inferior con esa forma. ¿Sí? Momento con respecto al eje Y se representa en el plano ZX. ZX local coincide. ZX local coincide. P sub 1 con respecto al eje Y provoca un giro. Eje Y, P sub 1, gira la estructura va a tener un esfuerzo interno de flexión con respecto al eje Y, que es mi dedo índice, la mano izquierda, y la mano derecha representa el giro de la fuerza. En el tramo BC, ¿sí? Está bien que esté representado al lado izquierdo. Cuyo brazo de palanca es este, con respecto a P sub 1 en el tramo BC, es este brazo de palanca, del lado derecho, siempre de la sección del lado derecho. 0, un infinitesimal a la izquierda del extremo, L, un infinitesimal a la derecha de B. L, brazo de palanca, B por 1 por B. Y después, el eje Y, en el tramo AB, el eje Y, P sub 1 provoca un giro del tramo AB. Provoca un giro cuyo brazo de palanca va a ser esta distancia que estoy representando, que es equivalente a esta distancia. P sub 1, por más que no esté en el mismo plano que las coordenadas locales ZX, P sub 1 está en otro plano diferente a las coordenadas locales ZX. Está en otro plano. Por más que esté en otro plano, provoca un giro también con respecto al eje Y, cuyo brazo de palanca vale 0, un infinitesimal por debajo de B, momento interno 0, y a medida que analizo esas acciones, aumentando su brazo de palanca, de P sub 1, el esfuerzo interno aumenta hasta el empotramiento, el infinitesimal por encima, cuyo momento es máximo, P1 por H, función del tipo lineal, que se representa en el eje, en el plano ZX. ¿Sí? Momento con respecto al eje Y se representa en plano ZX. Esto vendría a ser, si yo lo represento, a esta misma estructura, está así. Voy a representar el tramo de la columna en el plano ZX local. Entonces tengo ZX local, ZX plano Y. ¿Sí? Eje Y, perdón. Eje Z coincidente con la columna. Eje X, ¿sí? Y eje Y perpendicular al plano. El tramo BC es aquí perpendicular al plano. Y aquí tengo el empotramiento. Este es el tramo B. La fuerza P sub 2, al ser paralela o coplanar, como bien dijo el compañero, con el plano ZI, es paralela al eje Y y no provoca momento. La fuerza Q, al ser coplanar con el eje Y, no provoca momento. La fuerza P sub 1, sí, que en esta representación P sub 1 sería esta fuerza. P sub 1. Donde acá se ve bien clarito que el momento es de 0 hasta su momento máximo, tracciona la fibra de la izquierda, función lineal, momento vale P por H, tiene esa representación. Cuyo giro con respecto al eje, perpendicular al plano, coincide con lo que representamos acá en 2 dimensiones. Y si después del tramo BC aplico el mismo criterio, lo represento con respecto al plano ZX. Al plano BC, ZX, sería como verlo de arriba. No, sería como verlo, sí, de arriba, así.
ZX. Sería este el tramo BC, este el AB. Tramo BC, BC. Este el eje Z, este el eje X, y el eje Y es entrante. ¿Sí? BC. El tramo AB es entrante aquí. Aquí es entrante el tramo AB. La fuerza P sub 1 es esta fuerza. P sub 1. La fuerza Q es saliente del plano, o entrante al plano, es entrante al plano. La fuerza P sub 2 es esta fuerza, P sub 2. ¿Sí? A esta representación, si yo expreso el diagrama de momento, flector con respecto al eje Y, que es saliente, ahí, que es saliente, al eje Y voy a tener la estructura, esta fuerza, al ser coincidente con el eje, no provoca momento, P sub 1 sí, cuyo diagrama es 0 hasta su momento máximo. P sub 1 por su distancia L. Que si yo esta representación que está hacia abajo la giro, la voy a ver hacia este lado, coincidente con lo representado aquí. Esto es una representación en el plano ZX local del tramo AB, y una representación en el plano ZX, ¿sí? ZX también, ZX local del tramo BC. ¿Qué hora es? Las 10. Bueno, bastante bien. ¿Cuántos somos? 17. Bueno. Hay 5 que han abandonado. Y en descenso, profe. Y en descenso, bueno. No hay problema. Si después la clase la ven, no hay problema. Bueno, sí, eso es cierto. Hay muchos compañeros con los que hablo que algunos trabajan o están cubriendo otros parciales que tienen, pero después ven las clases. Sí, si las clases, la idea es esa también, ¿no? Grabar las clases para que poder repasarlas luego. Bueno, quedó claro, ¿no? Esto es, que no lo representa acá, esto es momento flector con respecto al eje Y. ¿Sí? Momento flector con respecto al eje Y. Al eje X y al eje Y. ¿Sí? Bien. Todo esto sirve como introducción para el tema siguiente. Sirve como introducción porque vamos a explicar conceptos similares al hablar de giro de secciones con respecto a un eje. Secciones, una determinada sección, gira con respecto a un eje. ¿Sí? Hay que imaginárselo. Tenemos una sección, cualquiera la sección, un eje que se va a encontrar en el plano, también va a ser coplanar, por ejemplo, este eje, cualquier eje, este yo lo voy a llamar eje A. ¿Sí? Y el enunciado me pide calcular el baricentro o calcular la coordenada baricéntrica que me va a permitir definir el eje baricéntrico paralelo al eje A. Calcular la coordenada baricéntrica del eje A, de la figura. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer va a ser aplicar momento estático, eso acá, ahí. Aplico momento estático y digo, momento estático del eje A es igual a la sumatoria del diferencial de área, o sea, cada puntito, cada diferencial de área, por su coordenada perpendicular al eje. ¿Sí? Que la podemos llamar, esta distancia la puedo llamar I. I su 1, I su 2, I su 3, I su 4, I su infinito. I.
que son coordenadas. Coordenada y distancia y una coordenada que se mide perpendicular al eje. Cualquiera es el eje, cualquiera es la figura, resolviendo esta integral continua de cada diferencial de área por su coordenada, obtengo el momento estático o de primer orden. Momento estático o de primer orden es un valor escalar, un valor que tiene unidad de longitud al cubo. Fíjense que es bastante fácil de apreciar y de ver que esta unidad de longitud al cubo es área, longitud al cuadrado, por distancia, elevado a la 1, longitud, área por longitud, longitud al cubo. Esa es la unidad del momento estático. Momento estático que se puede representar con respecto a una sección y a un eje. Que depende cuál sea el eje, el momento estático va a tener valores. En este caso, todas las coordenadas son valores positivas, porque están por encima del eje. En función de la convención, yo digo hacia arriba es positivo. Todas las coordenadas son positivas, esta sumatoria continua va a dar un valor positivo. Si el eje estuviera aquí, todas las coordenadas serían negativas, el momento estático va a tener un valor en donde vale 0. Vale negativo. Y va a tener un valor también en el cual la sumatoria continua de las distancias por diferenciales de áreas de un lado, con signo positivo, va a ser equivalente a la sumatoria continua de las distancias por las coordenadas negativas del otro lado. Esa sumatoria va a dar 0 en alguna sección característica. Esa sección va a ser el eje baricéntrico. ¿Sí? Hay un punto, entonces decimos hay un punto en la sección en la cual el momento estático vale 0. Esta ecuación, si yo la resuelvo, la puedo decir que va a ser igual a la diferencial de área, va a ser igual al área total por la coordenada baricéntrica. Área total por coordenada baricéntrica. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, es como una introducción a raíz que tenemos tiempo para la clase que viene. Con esta ecuación, con esta porción de la ecuación, es una deducción de decir la integral continua diferencial de área por coordenada va a ser igual al área total por la coordenada baricéntrica. Con esta porción de la ecuación, yo puedo despejar cuánto vale el I sub G. El área total lo conozco, porque es una figura conocida. Esta sumatoria tengo que ver cómo lo resuelvo. Hay que ver cómo resuelvo esta sumatoria continua, si la figura es muy rara. Las coordenadas baricéntricas, cada uno de los puntitos diferenciales de áreas también. Eso ya lo vamos a ver cómo se resuelve de forma más simple, una sumatoria. Y el área total lo tengo, y de acá despejo el I sub G. Coordenada I sub G. Esa coordenada es una distancia, que con respecto al eje, es una distancia que en este caso, al estar el eje en ese lugar y tener todas las coordenadas positivas, el diferencial de área siempre es positivo, la coordenada es el valor que puede tomar valores negativos, positivos o 0. Al estar elevado a la 1, puede tener valores positivos, negativos, 0. Esta sumatoria, al ser todas las coordenadas positivas de ese eje, esta sumatoria va a dar positivo, esta coordenada va a dar positivo, significa que por encima del eje base, podríamos decir, se va a encontrar la coordenada I sub G con respecto al eje A, que esta coordenada me va a permitir expresar y encontrar un eje que lo voy a denominar eje baricéntrico. ¿Sí? Eje baricéntrico. Es un eje en donde el baricentro se encuentra en uno de los puntitos pertenecientes al eje. Es un eje en el cual es coincidente el baricentro de la figura.
¿Sí? Prefiero que se queden solamente con estos conceptos, como la sección gira a partir de un eje. Si decimos que gira a partir de un eje, si el eje está por debajo, va a tener un signo positivo, porque las coordenadas son positivas. Y me permite a mí encontrar un eje en el cual esa sumatoria va a ser en el eje baricentro. ¿Sí? Ya vamos a la clase que viene. Prefiero que avancen primero en el teórico, avancen con los conceptos de esto que estamos viendo, y la clase que viene lo vemos. ¿Quedó claro entonces fuerza en el espacio? No hay un trabajo práctico de este tema, solamente los fines de verlo y de que les quede un ejercicio resuelto para que lo hayamos visto por lo menos 2 ejercicios resueltos en la materia. ¿Sí? Son las 10:10. ¿Quieren preguntar algo más? Ya el tema que sigue es momento de inercia, es baricentro, momento de Profe. inercia y meternos allá. Sí. ¿Y cuándo sería la fecha de entrega del práctico de Baricentro? O sea, lo haríamos, porque era para este domingo, ¿lo hacemos con lo que dio el teórico, digamos? No. Con lo que dio el teórico, creo que todavía no están capacitados para hacerlo completo. Ah, bien. Estoy abriendo el ejercicio. Si lo repasan. Hemos puesto fecha de entrega, claro. Voy a corregir esto, la fecha de entrega. Ahí está. Fecha de entrega 7/11. Ah, 7/11. No es este domingo, es el otro domingo. Esa es la fecha de entrega que pusimos. Así que estamos bien. Ah, bien, profe. Perdón, me había confundido. Ahí. Fecha de entrega 7/11. 2025. ¿Sí? Dada la siguiente sección compuesta, determinar momentos principales de inercia baricéntricos. Momentos principales de inercia, que estos momentos principales de inercia es el J1 y J2, 1 máximo, 2 mínimo. Baricéntrico, o sea, con respecto a los ejes baricéntricos. Momentos principales de inercia se puede sacar con respecto a cualquier eje, cualquier par de eje ortogonal, pero acá pide los baricéntricos, o sea, hay que calcular el baricentro. ¿Sí? Con un valor de momento de inercia, que es un valor que tiene unidad de longitud a la cuarta, así como el momento estático de primer orden tiene la unidad de longitud al cubo, momento de inercia o momento de segundo orden tiene unidad de longitud a la cuarta. ¿Sí? Y después dice los ejes principales de inercia baricéntricos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Representar el eje baricéntrico, el eje que es principal de inercia. Fíjense todos los conceptos previos que hay que tener, ¿no? En esta figura que yo representé, ¿me están viendo a mí? Mientras yo hablo. ¿Están viendo el pizarrón? Sí, profe, sí. Bien. En esta figura que representé, este eje es el eje baricéntrico. ¿Cuántos ejes baricéntricos tiene una figura? ¿Cuántos ejes baricéntricos tiene una figura como la que representé aquí? ¿No? Imagínenselo. 3, profe. No, más de 3. Profe, ¿puede ser infinitos? Claro, claro. El baricentro es un punto.
es un punto. ¿Cuántos ejes pasan por un punto? Infinitos. Ejes baricéntricos, infinitos ejes pasan por ese punto. Yo representé solamente uno. El eje que nosotros vamos a encontrar va a ser un eje paralelo, el eje baricéntrico que vamos a encontrar va a ser un eje paralelo al eje base representado. A propósito lo representé con una inclinación al eje A. Y a propósito no lo llamé ni eje X ni eje Y, para no confundir. Este es un eje cualquiera, eje A, que tiene una dirección cualquiera, que está en el plano, obviamente. Es coplanar con la figura. Ese eje A nos permite obtener un eje baricéntrico paralelo. Ese eje baricéntrico incluye el baricentro, que es un punto, que voy a necesitar otro eje con cualquier dirección para encontrar ese punto baricéntrico. Que después los ejes base, que yo expresé aquí como eje A, lo vamos a elegir arbitrariamente como eje X y eje Y, eje horizontal y eje vertical, eso es aparte. Pero hay que tener claro el concepto. ¿Sí? Bien, está bueno que ya nos vayamos metiendo y hablando un poquito más de propiedades de este tema. Por lo tanto, acá pide los ejes principales de inercia. Este eje no es un eje principal de inercia. Hay que saber qué significa, cuál es la definición de eje principal de inercia. Sí es un eje baricéntrico, pero no es principal de inercia. Su orientación, o sea, su ángulo alfa a partir de un eje base, X o Y, y el círculo de Mohr también, que lo van a ver en el teórico primero y después lo vamos a ver acá. ¿Sí? Aplicando momento estático de primer orden. Esta es la fórmula genérica, sumatoria e integral, diferencial de área por coordenadas, igual a total por el coordenada baricéntrica. Esta es la fórmula genérica, que su aplicación no es de esta forma, no es una integral, sino es una sumatoria continua. Sumatoria de áreas por baricentros, coordenada baricéntrica de cada área, es igual al área total por su coordenada baricéntrica total. Vamos a la clase que viene. Momento estático de primer orden, calcular el baricentro de la figura, es decir, definir las coordenadas baricéntricas en función de un par de ejes base arbitrarios. Y representar esos ejes, los ejes baricéntricos calculados, representar los ejes baricéntricos, que se denominan eje X y eje Y en la sección. Ese es el primer punto. Recuerden que esta es la interpretación de este enunciado. El enunciado puede tener pequeñas diferencias y hacer que la resolución sea diferente. Esta interpretación no es siempre igual, es solamente de este enunciado. Definido el eje baricéntrico, calcula el momento de inercia baricéntrico. Lo van a ver en el teórico, cómo se calcula a partir del teorema de Stein. Seguramente lo van a ver este jueves. ¿Sí? Podríamos decir que el punto A casi que estaremos en condiciones de hacerlo y el B lo van a ver el jueves. Bueno, no avanzo más, así lo terminamos de ver bien la semana que viene. Tenemos toda la semana que viene. No sé si este jueves van a tener teórico. No sé si llegarán a ver todos los temas. Capaz que sí, y el otro jueves les quede círculo de Mohr, probablemente. Me parece que va a ser así. El otro jueves les queda el círculo de Mohr. Así el lunes podemos practicar baricentro. Bueno, vamos a ir viendo cómo estamos con los temas. ¿Sí? Capaz que la presentación la podemos pasar con unos 10 más. Bueno, vamos a ir viendo. Tenemos 1, 2, 3 semanas antes del parcial. Como les dije, es el momento de definición de todo el año. Así que a no bajar las pilas, a ir, no bajar los brazos, a ir metiéndole pilas en el estudio, en pasar horas practicando y bueno. Así termina el año. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Existe la posibilidad, la remota posibilidad de que, llegando a consensuarlo, se pueda cambiar la fecha de un parcial para un lunes en horario de clase? Porque Sí. somos muchos los que tenemos parciales en la misma hora el sábado a la mañana y algunos también de otras materias que recursan, algunos hacen culto los sábados y no sé si en una de esas podemos llegar a articularlo para este mismo horario. Sí, a raíz de lo que pasa en todos los sábados, siempre pasa lo mismo y más ahora que tenemos la virtualidad y demás. Ya pasó con el primer parcial, que el día sábado está muy concurrido. Para
no mezclarlo con otras materias, está bueno hacerlo coincidir con el horario de clase. Sí, coincide. Pero hay que coordinar los otros dos cursos. Yo lo hablé con el profesor del teórico, con el titular, con Salem, y la respuesta fue que se va a evaluar más próximo a la fecha. Así que estén atentos a la UB, al grupo WhatsApp, que por ahí en esos días antes, en esa semana antes, se va a confirmar si se cambia o no, si se modifica o no. ¿Sí? Pero bueno, Excelente, genial. yo lo voy a ir teniendo en cuenta más cerca de la fecha. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, recuerden que el parcial se evalúa todo lo que estamos viendo. Son dos temas principales, diagrama de flujo internos y momentos principales de inercia. ¿Sí? Así que vamos a empezar la clase que viene con tema importante en esta segunda mitad del año, que necesita su estudio, necesita su dedicación. Yo no quiero que aprendan de memoria a llenar una tablita. Pueden ver que este cálculo es bastante rápido si uno llena una tablita, si lo hace, si hace muchas figuras coincidentes, similares, llenar una tablita es más rápido si tienen claros los conceptos. Yo no quiero que empiecen llenando una tablita sin entender de dónde sale cada uno. Así que por eso necesito que ustedes le den tiempo de estudio a este tema, lo entiendan bien los conceptos que vamos a ver, y la idea es ir lento para avanzar y para que estén afianzados con cada concepto que vamos viendo. ¿Sí? Bueno, chicos, damos por finalizado, 10 minutos antes. Si quieren hacer una consulta, a tu disposición. Si no hay consultas, nos vemos en la clase que viene. ¿Sí? Tengo un pendiente de terminar de corregir. Así que bueno, en esta semana la idea es meterle pilas. Nos vemos entonces en la clase que viene. ¿Les parece? Chao, profe, gracias. Perfecto, profe, muy amable. Chao. Nos vemos, profe, chao. Chao.